proporcionan otro tipo de cosas como detalles, definiciones como generales. Ahora resulta que todos generan el mismo autor, ¿verdad? ¿El ¿Alguien más que mismo tenga qué? una diferencia? ¿Alguien más que tenga alguna diferente? El mismo. No, tengo similar. Ok, ¿quién me puede dar las características del párrafo? Yo. Las operaciones han sido propiedad de Kevin Campbell y han terminado en la rotación de la isla. Bueno, yo. Sí. Bueno, las características actualmente que son unidad, coherencia y cohesión. Ajá. ¿Qué es cada una? ¿O a qué se refiere cada una? ¿Cómo? La primera, la ¿La unidad? de unidad, es de lo que se quiere hablar. La unidad. De lo que se quiere hablar. No te entiendo. La coherencia es como la propiedad de los textos, lo que se quiere hablar principalmente. Ajá. Y la cohesión, tuve un poquito de complicación en hallar diferencia en estas dos, coherencia, y se me hace un poco diferencia en ambas. ¿Cómo? Sí, ¿cuál es la diferencia entre acción? Casi no te escuché, se te cortó un poquito. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre coherencia y cohesión? Diferencia entre coherencia y cohesión. Desde origen, en primero los conceptos. ¿Cómo? Sí, o cómo. Ok, de origen los conceptos son muy distintos entre coherencia y cohesión. La cohesión es la afinidad que tiene, por ejemplo, una idea de que tenga, perdón, te lo traigamos. La coherencia se refiere a todo aquello que lo que estás mencionando en tu idea principal tenga que ver con la idea secundaria, tenga referencia a. No puedes estar hablando, un ejemplo muy burdo sería que estás hablando de que la ventana azul está abierta y posteriormente mencionas que la ventana roja está abierta. No tiene coherencia porque estás hablando de dos objetos distintos. ¿Sí? Es un ejemplo muy burdo, pero a eso se refiere a la coherencia. Que en tu párrafo la idea principal no se contravenga a lo que habías mencionado anteriormente, a lo que voy a mencionar a posteriori. La cohesión se refiere a la capacidad que tienen en este caso, las palabras, de adherirse o que tengan una adecuada dicción o expresión al momento en que se esté redactando o al momento en que lo estés leyendo. Sea el interlocutor o sea el emisor, según sea el caso en específico. Lo hemos platicado en muchas ocasiones, por ejemplo, el tema de al momento en que están exponiendo, que están hablando de un tema, cuesta trabajo estar expresando de forma coherente porque no utilizan palabras o artículos que generen una
Ahora sí, una cohesión adecuada al momento en que tú estás expresando una idea. Pierde sentido. ¿Alguien más? Profe, yo le puedo decir lo que yo tengo. Adelante, Miguel. Yo tengo que... Profesor, Sí, sí son las características del párrafo, ¿no? es correcto. Ah, ok, bueno, yo tengo constituido por una oración principal que puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual, en cambio, la explícita sí la encontramos escrita y podemos encontrarla al principio en el... Digo, como lo mencioné anteriormente, pueden variar en el tema de los conceptos porque no estamos sujetos a un autor en específico. Pueden variar entre uno y otro las características. Porque, por ejemplo, algunos me pueden decir que una de las características de un párrafo pueden subsumirse con las, ¿cómo teníamos? Eh, como los elementos que constituyen, por ejemplo, el párrafo de ideas. En algunas ocasiones pueden mencionarme que no es porque esté correcto, sino que es una apreciación distinta. Que las características, por ejemplo, puede ser que tenga una oración principal, que tenga un comienzo, que tenga un final, que esté constituido por las oraciones secundarias, es a lo que me refiero, que puede, que puede estar subsumido al concepto de párrafo de ideas. Pueden variar, reitero, no es por el hecho de que tengan conceptos distintos, significa que estén mal. Ahora bien, con respecto al 6.3, ¿quién me puede hablar de la redacción de los párrafos? Es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el... Casi no te escuché, Ale, se volvió a poner en silencio tu micrófono. Y no sé si me escuchó. No, es que se puso en silencio. ¿Me lo puede repetir, por favor? La unidad, sí, claro que sí. Perdón, es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Partes: la oración principal, las oraciones argumentativas y la oración con... ¿Cómo pudiésemos redactar un párrafo? ¿O cuál sería el orden para redactar un párrafo? Digo, eso no lo piden, pero sería importante que me compartan la percepción que ustedes tienen. ¿Cómo lo redactarían? Pues con la idea principal, ¿no? Del tema
que ir, supongo. O sea, si yo pongo algún tema, entonces empezar. Tienes tu idea central. ¿Qué más necesitas para elaborar un párrafo? También podría influir el que tengas una buena ortografía, o sea, poco más todo esto. Eso ya entraría en el área de estilo y redacto. Bueno, no, más bien sería como en el tema de la forma. Primeramente, o para redactar el párrafo, por ejemplo, podemos determinar que primero debes de tener un tema en específico. Segundo, puede ser que tengas ya los temas principales y los secundarios. A partir de elaborar un plan de trabajo, cómo lo vas a segregar, determinar cuál es la idea central. A partir de ahí entramos a la parte interesante, que es la elaboración o ya el hecho de bajar la información al documento o la expresión argumentativa de dicción, que tiene que, o debe de tener, no tiene que, debe de tener ideas claras y bien organizadas. ¿Por qué? Nos ha pasado y lo hemos platicado y lo hemos visto en los textos, o ustedes mismos se han dado cuenta, que en algunas ocasiones tratan de dar una idea y no tiene así como mucha coherencia en lo que me están diciendo hasta que replanteen la idea. Lo hacen como a bote pronto, pero no tienen las ideas claras, que en muchas ocasiones no saben entender lo que piensan que las personas, una de dos, o las personas no les entienden o ustedes no se saben expresar. ¿Qué es lo que pasa regularmente? ¿O cuál es el supuesto que les pasa regularmente a ustedes? ¿Siempre ustedes se expresan de forma clara y concisa? Se le está cortando mucho y se queda a veces pegada su imagen, no le entendí. Creo que Sí, yo también creo lo mismo. Entonces, dice, ¿me escuchan bien? Sí. sí, ahora sí. Ok, les comentaba, la mayoría de las ocasiones, cuando tratamos de transmitir una idea, y digo tratamos, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones no tenemos una idea clara o la forma correcta en que queremos o en que estamos transmitiendo la idea. No tenemos ideas claras ni están bien organizadas. En muchas ocasiones lo hemos platicado y hemos encontrado, o incluso hasta cuando estamos compartiendo en clase, tienen una idea pero no se dan a entender o se revuelven mucho con lo que están tratando de transmitir, o no. Porque nosotros nos entendemos, pero no siempre los que están recibiendo el mensaje captan lo que tratamos de decir. Le dan una interpretación distinta a lo que estamos hablando. Por eso es importante el tema de la sintaxis, principalmente cuando están escribiendo. Ahorita o a continuación sigue el concepto de corrección de estilo. Ya lo hemos platicado para qué funciona este rubro en las publicaciones, incluso hasta el momento en que ustedes están redactando una carta, un libro, X, Y, Z. ¿Cuál rubro? ¿El de estilo? Así es.
estilo y redacción. Bueno, ahí sí entra lo de la ortografía, ¿no? Para que esté correctamente acentuado, también que tenga un seguimiento coherente. Y es como, pues es que ese era el que se encargaba de revisar que quedara perfecto el párrafo o el texto. Tengo una Sí, porque al pregunta. final, sí. ¿En qué momento o en cuántos renglones deja de ser un párrafo? O sea, ¿cuántos Hay- renglones tiene que tener un párrafo? no hay una medida varía de autor a autor, pero regularmente o siempre lo que te sugieren todos los autores es que deben de ser párrafos muy concretos, no más de 10 párrafos promedio. Hay algunos que pueden decir que tienen más, hay otros que pueden decir que tienen menos, pero mientras más líneas tenga un párrafo, más tediosa se vuelve la lectura. Debes de tener, no tienes que, debe de tener en cualquier publicación. Ah, ok, entonces no hay un número determinado. O sea, una hoja, una cuartilla completa puede ser un párrafo. Sí, O sea, ah, ok. pero se vuelve tedioso. Ajá, ajá. Entonces, ¿por qué, por Por ejemplo? ejemplo, este libro, se dan Ajá. cuenta, y en todos los libros así, son párrafos cortos y concisos. Creo que hasta para leerlo es mucho más fácil cuando son pequeños, o sea, que no sean tantos renglones y creo que pones mucho más atención a una hoja que va de corrido, ¿no? Exactamente, o sea, siempre las cartas tenemos el mal hábito de que una carta, y me tocó verlo en su examen, en su ordinario, que me hacían prácticamente la carta toda de corridito, todo de corridito. Digo, es un estilo que se tiene, pero la lectura se vuelve muy tediosa y muy pesada. Cuando Entonces, ay, perdón. sí, en cualquier libro de texto, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, independientemente de en cualquier libro de texto, siempre observen y los párrafos son muy cortos y concisos, cortos y concisos. ¿Por qué? Porque se vuelve más fluida la lectura. Que tú, por ejemplo, puedes ver un libro que es de 500 hojas, pero tiene párrafos cortos y concisos y la lectura se va muy rápido. En cambio, es un libro chiquito y ves, abre la primera hoja y está llena de palabras. Desde ese momento es hasta agobiante para cualquier persona como lector. Entonces, yo pensé que era incorrecto escribir de esa manera, en párrafos. O sea, yo pensé que era vaya, visualmente o gramaticalmente, yo pensé que era algo incorrecto. Pensé que se tenía que hacer, por ejemplo, si es un resumen o como usted dice una carta, pensé que tenía que ir corrido. No sabía que estaba correcto poderlo escribir en párrafos. Entonces, ¿es algo gramaticalmente posible y ¿Sí? correcto? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Reitero, no hay una fórmula mágica que te diga así debe de ser, porque al final de cuentas estamos hablando de autores y de ideas que se tienen o qué es lo que se pretende, y lo he platicado con ustedes en varias ocasiones. Ustedes pueden sacar su propia tesis con respecto a los párrafos. Pueden dedicar una tesis completa a explicar qué es un párrafo, cómo se deben de emplear los párrafos, y no por eso la idea debe ser incorrecta. O sea, puedes llegar a obtener un caso práctico donde tú dices, ¿sabes qué? Los párrafos deben de ser largos por esto y deben de tener estos elementos. Adelante, es válido. Pues tú dices que los párrafos deben de contener 4 o 5 renglones e ideas concisas, X, o sea, tú estableces las condiciones en las que quieres que se establezca o tu hipótesis, perdón, en la tesis. O sea, nomás debes de comprobarla por qué. Digo, de mi perspectiva. Y no de mi perspectiva, en la mayoría de los autores coinciden en ese sentido de que cuando se está redactando siempre se tiene que estar haciendo por párrafos, ¿no? Es una idea principal única y un solo párrafo porque se vuelve una lectura tediosa, una lectura muy poco digerible porque llega un punto en el que solamente estás redundando lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez, o sea, no estás siendo conciso en lo que estás tratando de transmitir. Ok, muchísimas gracias. Ahora, cuestión de redacción y estilo. Ahora sí lo abordamos de lleno. Redacción y estilo.
que si bien es cierto, en algún momento lo platicamos que las editoriales o en su momento los editores se dedican a hacer esas correcciones, el estilo de la redacción es un tema muy importante porque es parte de la esencia del escritor. La esencia del escritor, cada quien tiene su forma de redactar muy particular, cómo emite la idea, cómo transmite las palabras y cómo une las palabras. Es un tema perdón. A ver, platícame primero los conceptos, ya le estaba dando la explicación. Ahí le va, profe. Según la La Real explicación. Academia de la Lengua Española, La explicación. el estilo de la... ¿Eh? La explicación. ¿Cuál explicación? Oye, se le iba Pues y bueno, digo, pues déjame se la digo, pues si no me va a dejar decirla, pues entonces que la diga alguien más. Yo no le puedo decir ya nada. adelante, adelante. Bueno, ¿alguien más? Además en redacción estilo. Bueno, supuestamente lo que yo llegué a investigar Ajá. es que, o sea, en cuanto a redacción estilo, es la manera en que cada quien redacta, es la forma única que tiene cada quien de hacer su redacción, tal cual es casi imposible copiar. Por ejemplo, yo no puedo redactar como redacta Miguel, no puedo redactar como redacta Alejandra, porque ellos tienen su estilo para redactar en particular. Es lo que yo aporté. Exactamente, como lo comentaba hace un momento. A final de cuentas, cada quien tiene su forma, independientemente de que lean los mismos libros, lean las mismas publicaciones, lean los mismos diarios, lean lo mismo. Cada quien desarrolla su forma de expresarse, su forma muy particular, siempre tiene un sello distintivo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no todos desarrollamos el mismo medio y no todos tuvimos como el mismo bagaje cultural en su momento. Varía de persona a persona. ¿Cómo varía de persona a persona? Simplemente desde los tics que hemos mencionado en muchas ocasiones. Cada quien tiene su tic, sus, sus muletillas al momento de estar redactando. Incluso hasta de cómo se están expresando. Cuando se están expresando también tienen muletillas. Hay personas que repiten las palabras o que se les hace una pregunta, por ejemplo, ¿qué es la redacción? Y en ese momento, para ganar segundos, lo primero que hacen es, ¿qué es la redacción? Repiten lo que les está preguntando el interlocutor. Son muletillas que la gente tiene o que van desarrollando. Y son cuestiones de estilo que cada quien desarrolla, porque al final de cuentas, incluso hasta cuando están contestando un examen, ¿qué es la redacción? Y abajo, cuando están haciendo la respuesta, las redacciones, no, a ver, mi amigo, son muletillas que van generando, e incluso hasta para hacer más extenso el texto. Siempre lo hacemos, yo me incluyo, yo también tengo muletillas al momento de estar hablando o al momento de estar redactando. Principalmente en mi profesión, somos muy dados a estar haciendo textos enormes. Por ejemplo, yo en realidad mi función, ahí me pagan por escribir. Esa es mi función principal. Me pagan por escribir. Entonces, mientras más escribo, pues más me pagan. Hablando, por ejemplo, en materia de derecho. Hay otros, no, los oradores. Los oradores regularmente o nunca utilizan o nunca reiteran, nunca reafirman ideas. Un orador va y expresa completamente la idea de forma clara, concisa y fluida. Pero, digo, es cuestiones de estilo. En su momento, si toman o en alguna vez han tomado cursos de oratoria, ahí les explican, por ejemplo, todo este tipo de reglas. Las clases, en este caso, son un poco muy muy reducidas o muy pequeñas, porque pues también los tiempos que tenemos son muy cortos, incluso en este cuatrimestre, pues el cuatrimestre corto, realmente. O sea, ya estamos prácticamente por terminar. Iba a empezar a dejarles 2 unidades por sesión, pero si hago eso voy a agotar el temario antes, entonces no me es funcional tampoco esa parte. Digo, aquí solamente le damos una pincelada rápida a los conceptos que ustedes tienen que ir desarrollando, que son conceptos que en su mayoría ya los tuvieron que haber, o en su mayoría ya los conocieron, ya los tienen el concepto o la idea general de ello.
¿O estamos abordando ideas nuevas? ¿O qué es lo nuevo que estamos abordando? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Digo, lo único que estamos haciendo es un repaso de lo que ustedes ya todos vieron en sus pasos previos por primaria, secundaria y preparatoria. O sea, no es información nueva, solamente estamos reafirmando. ¿Va? Ok. Y prácticamente con eso estamos terminando. ¿Alguien más tiene dudas, alguna cuestión que quiera preguntar? No, todo bien. Ahí les sirve irse a desayunar, ¿verdad? Ok, pues ya de hoy cerramos la sesión. En unos momentos más hubo la actividad de la semana. Sí, en la unidad 7, si mal no recuerdo. Un rato más se las hago llegar y también se va a olvidar la plataforma, ¿vale? Ok, está bien, Sí, profe. gracias. Sí, profe. Saludos, excelente fin de semana, muchachos. Igualmente, Hasta hasta luego. luego. Igual.